El poderoso cambio espiritual ya ha comenzado, y tú no puedes quedarte dormido. Mientras millones siguen atrapados en la rutina, en el entretenimiento sin alma, y en las promesas vacías del sistema, un grupo muy específico de personas está despertando. Personas comunes pero con un fuego invisible en el alma, están escuchando un llamado interior, sintiendo que fueron elegidas por Dios para algo mucho mayor que una vida ordinaria. Sí, los 144,000 elegidos ya están en movimiento, y tal vez tú seas uno de ellos. Este no es un video para entretener, es una advertencia espiritual, una revelación profética, una guía para aquellos que sienten que hay algo diferente en su corazón. Vamos a hablar de los que están rompiendo con la ilusión del sistema, reconectando con su esencia divina, enfrentando desafíos solitarios y formando parte de una red espiritual invisible que está cambiando el destino de la humanidad. Si sentís que el mundo ya no te llena, si has comenzado a cuestionarlo todo, si tu alma busca respuestas y tu espíritu anhela la verdad, quédate hasta el final. Te prometo que vas a entender cosas que nadie te ha explicado antes, cosas que pueden transformar tu vida para siempre y reconectarte con el verdadero propósito que Dios ha puesto en ti. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y prepárate, porque estás a punto de descubrir por qué el Espíritu Santo te ha estado inquietando en silencio todo este tiempo. El despertar de los 144,000 elegidos. Algo está aconteciendo en el mundo. No es evidente para todos, pero para aquellos con el corazón sensible al susurro del Espíritu Santo, es imposible ignorarlo. Hay personas que, de repente, comienzan a cuestionar lo que antes aceptaban sin pensar. Dejan de mirar el mundo con los ojos del miedo, de la rutina o del entretenimiento constante, y empiezan a sentir una inquietud sagrada en el alma, como si una voz suave pero firme los llamara a despertar, a recordar quiénes son y para qué vinieron. Es como si la palabra de Dios empezara a arder dentro de ellos, revelando que no son como los demás, que hay una misión mayor aguardando. A este grupo peculiar se le ha llamado, desde tiempos antiguos, los 144,000 elegidos, mencionados en el libro de Apocalipsis. No se trata de un número literal, sino de una señal profética que representa a aquellos que, marcados por Dios, no se dejan contaminar por el sistema del mundo, y están siendo activados espiritualmente para preparar el reino de Dios. Estos elegidos no se anuncian con trompetas ni buscan reconocimiento. Al contrario, muchos llevan vidas aparentemente ordinarias. Son madres que oran por sus hijos con lágrimas sinceras, jóvenes que se niegan a seguir los caminos del mundo, hombres y mujeres que, aunque rodeados de oscuridad, siguen creyendo en el poder de Dios. Ellos perciben algo que los demás no ven, un cambio en el aire, una transformación espiritual silenciosa, pero imparable. Comienzan a tener sueños reveladores, a ver señales en la Biblia Sagrada que antes pasaban desapercibidas, a sentir un llamado interior que los empuja a buscar la verdad con fervor. Se alejan de la distracción, del ruido del mundo, y se acercan cada vez más al Espíritu Santo, guiados por la fe y el anhelo de una vida eterna prometida por Jesucristo. Este despertar no es cómodo, es un sacudón del alma. Es cuando te das cuenta de que has vivido anestesiado, corriendo detrás de metas vacías, mientras el propósito real de tu existencia permanecía oculto. Cuando despiertas, ves con claridad las trampas del enemigo, los engaños del sistema, y empiezas a clamar por sabiduría. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un fuego interno que te conecta con el cielo. Tal como dice Mateo 6:6, el verdadero encuentro ocurre en lo secreto, donde el Padre escucha lo más profundo del corazón, y ahí, en ese lugar sagrado, los 144,000 empiezan a recibir instrucciones celestiales, revelaciones que solo pueden entender quienes han sido tocados por la palabra viva de Dios. Cada uno de estos elegidos tiene un papel único en la historia del reino de Dios. Algunos son llamados a predicar, otros a interceder, otros a servir con compasión en medio del caos. Lo que los une no es una denominación ni una ideología, sino una conexión divina, un sello espiritual que los diferencia.
No es que sean perfectos, ni mucho menos, pero han decidido arrepentirse, caminar en santidad y rendirse totalmente a la voluntad del Padre. Saben que han sido separados, no para juzgar al mundo, sino para servirlo con amor, llevando la luz de Cristo allí donde la oscuridad domina. Se alimentan de la palabra de Dios como si fuera pan de vida, y oran no por rutina, sino con lágrimas, sabiendo que la batalla es espiritual y que la salvación de muchos depende de su obediencia. Este movimiento silencioso está creciendo. No se trata de multitudes ni de templos llenos, sino de corazones encendidos que comienzan a vibrar en una misma frecuencia, la del cielo. Ellos son los que están ayudando a romper las cadenas invisibles que oprimen a la humanidad, los que están preparando el camino para el retorno glorioso de Jesucristo. Y aunque parezca que están solos, no lo están. Hay una promesa firme: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este es apenas el inicio de la jornada, porque el despertar espiritual de los 144,000 no es el final. Es el principio de una guerra sagrada, una que se libra no con espadas, sino con fe, oración y entrega total al llamado eterno. La ilusión del sistema y el llamado interior. Vivimos en un mundo que nos enseña a correr, pero no nos dice hacia dónde. Desde que abrimos los ojos cada mañana, el sistema moderno nos bombardea con notificaciones, exigencias y promesas vacías. Redes sociales que fabrican comparaciones constantes, trabajos que consumen nuestras fuerzas sin alimentar el alma, entretenimiento diseñado para adormecer el espíritu. Todo esto crea una ilusión muy bien montada, la ilusión de que estamos viviendo, cuando en realidad solo estamos sobreviviendo. Pero hay quienes, en medio de este torbellino de apariencias, comienzan a escuchar una voz diferente. No proviene del exterior, es una voz suave, pero persistente, que nace desde lo más profundo del ser. Es el llamado interior, el eco de la eternidad que resuena en el corazón de los que han sido marcados por Dios. Este llamado no se oye con los oídos, se discierne con el alma. Es el Espíritu Santo tocando puertas cerradas, despertando conciencias que ya no se conforman con esta realidad artificial. Los que comienzan a escuchar este llamado ya no pueden ignorarlo. Aunque intenten volver a la rutina, algo dentro de ellos les susurra: fuiste creado para algo más grande. El entretenimiento pierde su brillo. Las metas impuestas por el sistema ya no motivan. Comienzan a anhelar algo más profundo. La verdad, la paz auténtica, la conexión con lo divino. La Biblia Sagrada empieza a tener un nuevo sabor, como si cada versículo escondiera un tesoro esperando ser descubierto. Y en medio de esta búsqueda, la oración se convierte en el puente entre la confusión del mundo y la claridad del cielo. Jesús Cristo dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este llamado no es genérico, es personal. Es como si el Maestro hablara directamente al corazón de cada uno de los elegidos, invitándolos a dejar atrás el peso de la ilusión. Y ese descanso del que hablan no es solo físico, es espiritual. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que el sistema no puede dar. Aquellos que atienden este llamado comienzan a discernir que lo que el mundo aplaude no siempre es lo que el reino de Dios honra. Se dan cuenta de que muchas veces lo que parece éxito es, en realidad, una cadena más. Y lo que parece locura, como retirarse a orar o ayunar, es el verdadero camino hacia la libertad. Pero responder al llamado interior requiere valentía, requiere fe, para soltar lo conocido y caminar hacia lo invisible. Significa rechazar la mentira disfrazada de progreso y abrazar la verdad revelada por la palabra de Dios. El sistema intentará retener a los elegidos con miedo, miedo al fracaso, a la escasez, al juicio ajeno. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo arde dentro, ya no hay espacio para el miedo. Los elegidos entienden que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la vida eterna, que el verdadero poder no está en influir multitudes, sino en vivir conforme al propósito de Dios, que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer la voluntad del Padre. Y así, poco a poco, el velo cae, el alma despierta,
y lo que antes parecía importante, ahora pierde fuerza. Los que escuchan el llamado interior comienzan a ver al prójimo con otros ojos, a buscar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Sus prioridades cambian, su lenguaje se transforma, su energía irradia algo distinto. La gente los nota, sin saber explicar por qué. Porque cuando alguien camina alineado con el cielo, su sola presencia incomoda a las tinieblas. Es entonces cuando se inicia la verdadera reconexión, cuando la fe ya no es una teoría, sino una certeza, y desde este punto, el alma ya no puede retroceder. Lo que viene a continuación es un paso crucial en este proceso sagrado, reconectar con la esencia y volver a las prácticas espirituales que abren el camino hacia lo eterno. Reconexión con la esencia y prácticas espirituales. Después de escuchar el llamado interior, llega un momento decisivo, el retorno a lo esencial. En un mundo saturado de ruido, rapidez y superficialidad, este retorno no es fácil, pero es urgente. Los elegidos comienzan a notar que su alma clama por silencio, por quietud, por ese espacio sagrado donde se puede escuchar a Dios sin interferencias. Ya no se conforman con respuestas prefabricadas, ni con una fe de domingos. Anhelan un encuentro real, íntimo, profundo. Y ese encuentro empieza cuando se detienen, cuando apagan los ruidos del mundo y se atreven a entrar en el desierto interior, el mismo en el que Jesús Cristo fue llevado antes de iniciar su ministerio. Allí, en el silencio, ocurre la verdadera reconexión con la esencia, no con lo que el mundo dice que somos, sino con lo que la palabra de Dios dice que fuimos creados para ser. Las prácticas espirituales se vuelven el pan diario de quienes despiertan. La oración, por ejemplo, deja de ser una repetición automática y se convierte en un diálogo vivo con el Creador. Como dijo Jesús en Mateo 6:6, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ese lugar secreto no es solo un espacio físico, es un estado del alma donde uno se rinde por completo ante el poder de Dios. Y ahí, en lo íntimo, se reciben instrucciones, consuelo y fuerza para seguir. Junto a la oración, la meditación bíblica se vuelve fundamental, no para vaciar la mente como enseña el mundo, sino para llenarla de la palabra viva de la Biblia Sagrada, dejando que cada versículo penetre en lo más profundo del espíritu y revele verdades que transforman. La gratitud también se despierta como una práctica espiritual poderosa. Ya no se agradece solo cuando todo va bien, sino en todo momento, incluso en medio del dolor. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Los elegidos comprenden que cada dificultad es una oportunidad de purificación, cada prueba un entrenamiento divino. La gratitud no solo eleva la vibración del alma, sino que rompe cadenas invisibles, fortalece la fe y abre puertas celestiales. Además, el contacto con la naturaleza, creación viva de Dios, se convierte en un canal de conexión espiritual. El viento, el sol, los árboles, todo les habla del Creador. Cada detalle les recuerda que fueron hechos no para competir ni para acumular, sino para vivir en comunión con el reino de Dios. También se despierta el discernimiento. Los elegidos comienzan a percibir cuando una práctica es verdaderamente de Dios y cuando es una imitación vacía. Ya no buscan experiencias espectaculares, sino frutos verdaderos, paz, paciencia, amor, dominio propio, señales claras del Espíritu Santo. Comienzan a filtrar lo que escuchan, lo que ven, lo que consumen. Se cuidan, porque entienden que son templos vivos, consagrados, apartados para una misión mayor. Incluso los hábitos cotidianos cambian, el modo de hablar, de relacionarse, de enfrentar los desafíos. No por legalismo, sino por convicción. No por miedo al castigo, sino por amor a Dios. Porque cuando uno se reconecta con su esencia, todo lo externo se ordena en función de lo interno. Y es en esta etapa que el alma empieza a florecer. Ya no se vive reaccionando al mundo, sino respondiendo al cielo. Cada mañana se despierta con propósito. Cada noche se descansa en paz. Se aprende a caminar con Dios, no solo en los momentos de culto, sino en cada conversación, cada decisión,
cada respiración. Los elegidos saben que no fueron llamados a una religión, sino a una relación viva con Jesucristo. Y esta relación solo se fortalece con práctica constante, con intención diaria, con una entrega total. Así, la vida espiritual deja de ser una parte de la vida y se convierte en la vida misma. Pero no todo es luz y claridad en este camino. Después de reconectar con la esencia, viene el momento de enfrentar las sombras, porque todo despertar verdadero traerá consigo desafíos profundos, internos y externos. Y es justo ahí donde comienza la siguiente etapa, el fortalecimiento de la misión. Desafíos del camino y fortalecimiento de la misión. Después del despertar y la reconexión, muchos suponen que todo será luz, paz y revelaciones continuas. Pero la realidad espiritual va mucho más allá del entusiasmo inicial, porque una vez que el alma se enciende con la verdad, las tinieblas lo notan, el camino se estrecha, las pruebas se intensifican, y lo que parecía una suave travesía se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. No es casualidad, es parte del proceso divino. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y para eso, primero prueba sus corazones. Así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, también los elegidos atraviesan sus propios desiertos. Soledad, incomprensión, dudas, ataques espirituales. Todo esto se presenta como parte del refinamiento, pero es en ese fuego donde el carácter eterno se forja, donde la fe se convierte en convicción inquebrantable. Uno de los mayores desafíos de los 144,000 elegidos es la soledad. A medida que despiertan, se distancian del ruido, de los viejos círculos, de las conversaciones vacías. Muchos no comprenden su transformación. Amigos se alejan, familiares cuestionan, y hasta algunos hermanos de fe no logran entender ese llamado tan particular, pero incluso esta soledad está orquestada por el poder de Dios, porque es en ella donde se profundiza la comunión con el Espíritu Santo. David también fue rechazado y apartado antes de ser rey. José fue vendido por sus hermanos antes de gobernar. Cada historia bíblica revela que la incomprensión precede al cumplimiento del propósito. Por eso, cuando la soledad golpea, los elegidos aprenden a orar más, a escuchar más, a depender menos de las voces externas y más de la palabra de Dios. Otro obstáculo común es el enfrentamiento con los propios patrones inconscientes. El despertar no borra de un plumazo las heridas, las creencias limitantes, ni los traumas del pasado. Todo eso sale a la luz para ser sanado. Es aquí donde muchos retroceden. Pero los que han sido verdaderamente marcados entienden que su batalla es interna. Como dice la Escritura en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y esa lucha se libra cada día en la mente, en los pensamientos, en las decisiones pequeñas que construyen una vida. Por eso, el arrepentimiento se vuelve un hábito constante. No como condenación, sino como limpieza del alma. Cada día, los elegidos piden ser purificados, guiados, transformados, porque saben que no pueden avanzar con equipaje del pasado, y que la santidad no es una meta, sino un estilo de vida. En este proceso, el enemigo también intenta infiltrar distracciones, desánimo y falsas oportunidades que parecen buenas, pero no provienen de Dios. Aquí, el discernimiento se vuelve clave. Los elegidos deben proteger su energía, cuidar su tiempo y guardar sus ojos y oídos como tesoros celestiales, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda voz que cita versículos proviene del Espíritu Santo. La Biblia Sagrada enseña en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta protección espiritual incluye establecer límites, ayunar con propósito, rodearse de personas alineadas con el reino de Dios, y mantenerse firmes incluso cuando el mundo se burla o la carne grita. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Pero cada desafío vencido fortalece la misión. Cada lágrima derramada en secreto es vista por el Padre. Cada noche oscura es preludio de un amanecer glorioso. Los elegidos empiezan a notar que, a pesar de las pruebas, su espíritu se hace más fuerte, su fe más profunda,
su amor más maduro, ya no reaccionan desde el alma herida, sino desde el espíritu guiado. Su voz adquiere autoridad, sus pasos se vuelven firmes, y su misión ya no es una opción, sino una urgencia del alma, porque saben que no despertaron solo para salvarse, sino para despertar a otros, y ahí, justo cuando parecen estar solos, descubren algo maravilloso. No están caminando solos. Existe una red espiritual invisible, tejida por el Espíritu de Dios, que une a los que han sido llamados para transformar el mundo. Y hacia allá se dirige el próximo paso de esta sagrada jornada: impacto colectivo y red espiritual invisible. Aunque el camino del despertar parezca solitario, la verdad es que cada elegido está conectado con otros, aún sin conocerse físicamente. Existe una red espiritual invisible, tejida desde la eternidad, que une a los hijos e hijas del reino de Dios. No importa si viven en continentes diferentes, si hablan otros idiomas o si nunca cruzarán sus caminos en la tierra, sus espíritus vibran en una misma frecuencia, guiados por el Espíritu Santo y empujados por una misma misión. Esta red no es visible a los ojos naturales, pero su impacto se percibe en el ambiente, en las atmósferas que cambian cuando un elegido ora, adora, o simplemente camina por la calle con su fe viva, porque la fe auténtica no necesita altavoces para transformar, basta con estar presente y alineado con el poder de Dios. La presencia de un elegido puede cambiar el clima espiritual de un lugar, así como la sombra de Pedro sanaba enfermos. Hechos 5:15. También hoy los que caminan bajo la unción del Espíritu Santo cargan consigo un poder silencioso, pero imparable. Cada palabra que pronuncian, cada oración que elevan, cada acto de amor que ejecutan, se convierte en una semilla en el mundo espiritual. No necesitan títulos, ni púlpitos, ni reconocimiento. Su autoridad viene del cielo, no de los hombres. Son los intercesores ocultos, los que madrugan para clamar por su ciudad, los que ayunan sin que nadie lo sepa, los que lloran por las almas perdidas. Ellos entienden que el reino de Dios avanza no solo con predicación, sino con obediencia, servicio, humildad y entrega total. Y ese impacto colectivo no es pequeño. Aunque parezca que sus acciones son invisibles, el cielo las contabiliza. Cada oración abre puertas. Cada acto de arrepentimiento personal rompe cadenas generacionales. Cada vez que uno de ellos decide perdonar en lugar de vengarse, bendecir en vez de maldecir, o amar cuando sería más fácil cerrar el corazón, una atmósfera entera es transformada. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se pone de pie en su identidad, porque sabe que ese simple acto activa algo mayor en el mundo espiritual. Y lo más poderoso es que los elegidos nunca están solos. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de redes invisibles. Elías creyó que era el único, pero Dios le reveló que había 7,000 más que no se habían doblado ante Baal. Primero Reyes 19:18. Lo mismo ocurre hoy. Hay miles, millones, despertando al mismo tiempo, en silencio, pero con fuego. Esta red espiritual también se manifiesta en conexiones divinas. Personas que se encuentran por casualidad, pero que en realidad fueron unidas por el Espíritu Santo. Conversaciones que parecen simples, pero que contienen claves para el siguiente paso. Encuentros que activan dones dormidos. Alianzas que aceleran propósitos. Dios está uniendo piezas, tejiendo puentes, creando una comunidad espiritual sin fronteras, sin nombres humanos, sin estructuras religiosas. Una comunidad sellada por la fe, guiada por la palabra de Dios y sostenida por la oración constante. Muchos de los elegidos están siendo usados para sostener territorios enteros, familias enteras, generaciones enteras. Su fidelidad silenciosa está sosteniendo el avance de la luz en lugares donde las tinieblas reinaban. Son como antorchas en la noche, faros en medio del mar, recordando al mundo que Jesús Cristo sigue siendo la esperanza viva. Y esta red no se detiene aquí. Está creciendo, se está fortaleciendo. Los que despiertan ahora se suman al movimiento eterno del reino de Dios, llevando dentro de sí una certeza ardiente. El regreso del Rey está cerca. La salvación no es solo un destino, es una vida vivida en propósito. El llamado no es para unos pocos, es para todos los que tengan oídos para oír.
Y mientras el mundo sigue atrapado en la ilusión, los 144,000 elegidos siguen caminando, sembrando, profetizando, intercediendo, creyendo. Ellos saben que el impacto que tienen va más allá de lo que pueden ver, porque caminan no por vista, sino por fe, y su mirada ya no está en esta tierra, sino en la eternidad. La misión no ha terminado, apenas ha comenzado. Ahora que lo sabes, dime algo. ¿Tú también sentís que fuiste llamado por Dios para algo mayor? Deja tu comentario y contame qué parte de este mensaje tocó tu corazón. Quiero leer tu testimonio, tu proceso, tu despertar. Si este video encendió algo en vos, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y compartilo con alguien que también esté buscando respuestas. No te calles. Este mensaje no es solo para vos, es para los elegidos que todavía no saben que lo son. Y si querés seguir profundizando en esta jornada espiritual, te invito a ver el próximo video que preparé con mucho amor, las 7 marcas invisibles que identifican a los elegidos de Dios. Te prometo que después de verlo nunca más vas a mirar tu vida con los mismos ojos. Nos vemos allá. Bendiciones.